Hola, hoy vamos a introducirnos en los tipos básicos de datos que trabaja R, los datos o objetos como en algunos sitios también los llaman. Estamos hablando de estos tipos que vamos a encontrar que son los numéricos, enteros, complejos, lógicos y caracteres. Bueno, diferencio entre algunos numéricos, enteros, complejos por el hecho de que R los guarda de manera diferente, pero a nosotros eso nos va a dar igual. Solo tenemos que aprender cómo los vamos a utilizar y cómo los vamos a usar. Por ejemplo, si cojo X y le asigno 314, 314, ya tengo guardado a X. Yo habitualmente estoy acostumbrado a decirle variable. La variable X que se guarda como 314 y ya puedo hacer operaciones con ella. A recordar que hemos hecho operaciones en otro tipo, 1 más 1 es igual a 2, pues ahora podemos decir X más 1 es igual a 414. Pero X la hemos guardado y podemos establecer qué clase es. Con la función class nos dice que es una clase numérica, una de las que os he comentado. Podemos trabajar con numéricas, podemos trabajar con enteras, con complejas, lógicas. La diferencia está en la manera en la que lo guarda. Y claro, es importante por la cuestión de la complejidad, de la cuestión de almacenar ese dato. Pero, como os digo, actualmente ya no es tan importante, no tenemos esa problemática. Pero sí podemos transformar una a otra. Voy a transformar la variable como ahora la pongo entera, la variable en este caso un entero, y le digo que la guarde así como entero. El 3 lo digo que lo guarde como un entero. Ya tengo i, si observo i vale 3, pero ahora la diferencia es que si yo le asigno clase i, habéis visto que pone integer. Está guardado como un entero. Internamente R lo guarda como un entero. Para saber si una clase es entera o no, pues es tan sencillo como si le hacemos la pregunta, ¿era X entero? Y entonces nos está diciendo, bueno, perdón, en este caso nos está dando el valor. Estoy asignando, estoy devolviendo el valor. Ahora lo veremos. Es is, que no lo he puesto bien. Es integer X, pues nos dice falso, no es integer. Y sin embargo, si hago la pregunta con la i, le digo, me dice que sí, que es entero el valor i. Como veis, podemos hacerlo de esa forma. Lo que antes he hecho ha sido transformar una variable entera, transformar una variable, perdón, una variable numérica, estoy colocando la x, la he transformado en una variable entera o la he revuelto la parte entera. Eso lo podemos hacer con cualquier número. Si lo hubiese puesto así también tendríamos lo mismo, es 14, y nos daría 3. Pero en realidad si os dais cuenta lo que está haciendo, si hago lo mismo, 314, 354 o 394, ¿veis? Nos da 3, nos está truncando el número, truncándolo y dejándolo ahí. Podemos almacenarlo, por ejemplo, n lo asigno a la parte entera de 314 o de 394, lo asigno, y si ahora le sumo x más n, hace la suma, no hay problema en hacer esa suma, pero daos cuenta que esa suma, x más n, en realidad es numérica, es una variable numérica que la guarda de otra forma. Lo mismo pasa si operamos con enteros, la variable que antes habíamos puesto, si hago y siempre esa transformación, ¿veis? Ahora me la ha devuelto como entera, perdón. Esa transformación ahora de la suma de esos dos es entera. La suma de dos enteros da un entero, pero la suma de un numérico con un entero da un numérico. Pero como os digo, eso no va a ser muy importante. Otro dato que nosotros vamos a manejar son los números complejos, pero no vamos a entretener en ellos porque no los utilizaremos. Sí deciros que un número complejo simplemente se almacena de esa forma. Daos cuenta, lo único que he hecho es añadirle la i. No ponerlo como multiplicando, sino simplemente añadirle la i y ya sabe e interpreta que es un número complejo. Si yo le asigno ahora cuánto vale z, pues puedo ver que me dice que es un número complejo. Vale, ya hemos visto los números básicos, los tipos básicos, numérico, entero, que puede por si necesitamos hacer, y complejos, los números que vamos a trabajar básicamente. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Pues por ejemplo, los lógicos. Coger los lógicos. Si yo considero
x, como he dicho, 3,14 y 3, como lo he escrito, puedo preguntar, vale, x es menor que y, daos cuenta, y en este caso que me está diciendo false. Me está diciendo que no es cierto. Eso es como hacer la pregunta. Poner esa x es menor que y es como hacer la pregunta. Si la hago al revés y x es mayor que y, me está diciendo ahora que es verdadero. O sea que en ambos casos me está dando una otra opción. Eso puedo asignarlo. Puedo asignarlo. Mirad, si ahora le digo, bueno, pues la condición esta, voy a decirle que z, aunque lo cambio, y le digo que ahora z es igual a la pregunta de si x es mayor que y. A eso. Si ahora le asigno que vale z, no que vale, sino que es, me dice que es un valor lógico. Y como veo, z, su valor es verdadero, porque x es mayor que y. Daos cuenta que esto podemos asignarlo a una variable. Si hacemos que u es asignada como true, que es verdadero, y le añado que v es asignado al valor false, que es falso, tengo los dos colocados. Ahora puedo hacer operaciones como u y v. Daos cuenta que eso es falso. ¿Qué me está haciendo? Operaciones de, en este caso es y, cuando compruebo dos, verdadero y falso, que es falso. O puedo hacer operaciones como o, u, y ahora la operación o, or, la operación que se conoce como or. Nos da igual que dejemos el espacio que no. Verdadero, porque te estoy diciendo, vale, si comparo verdadero y comparo falso, o sea, si pongo uno o el otro, siempre me elige la opción verdadera. O la negativa, que es muy interesante. U, que es lo contrario, falso. Si U era verdadero, U es falso. Y si pongo V, que es lo contrario, verdadero, porque V era falso. O sea, como veis, tenemos una serie de juegos que podemos jugar con las proposiciones lógicas y utilizarlas para nuestro trabajo. Por último, los caracteres. Vamos a ver cómo podemos hacer y trabajar con los caracteres. Pues en este caso también va a resultar sencillo. Voy a cambiar y asignar a la variable x. Le voy a poner como carácter, que es carácter. Le asigno 3.14, 3.14. Y entonces me da, si os dais cuenta, si asigno x. Y ahora como me la da 3.14, si le pongo la clase que es x. Ahora no es un valor numérico, sino es carácter, es un valor carácter. Y ahora lo que podemos hacer es operar con caracteres, como si eso fuera carácter. Es una manera de transformar un valor numérico en un valor carácter. Si yo ahora digo, por ejemplo, mi nombre, se lo asigno, mi nombre es Jesús, y bueno, pongo, no me gusta poner comillas que luego da, comillas no, perdón, el acento, porque luego puede tener problemas. Name, y lo pongo el último nombre, o sea, el primer nombre y el último nombre, como suele ponerse, es Soto. Correcto. Los tengo asignados los dos y ahora lo que puedo hacer es unirlos. Utilizo el comando para unirlos, el name, cerramos, y mi nombre es Jesús Soto. Como veis lo está poniendo. Bueno, hemos trabajado con los datos más sencillos. En próximas sesiones ahondaremos en ellos. Y por ejemplo, en esto de en la utilización así del comando paste, que es muy interesante para unir cadenas, concatenarlas y poderlas utilizar con más frecuencia. Bueno, continuaremos en el siguiente. Gracias.